Chicos, chicas, amantes del salseo. Preparaos porque lo de Can Yaman acaba de dar un giro de 360 grados. Se acabó el misterio. Por fin, ha soltado la sopa sobre cómo imagina su familia ideal. Y os digo una cosa, no esperábamos esto. Ya sabíamos que Can es un tipo que va a su bola, que le gusta vivir la vida a tope. Y claro, con tantas novias guapas y tantos viajes por el mundo, uno se preguntaba, ¿este chico cuándo va a sentar cabeza? ¿Se imagina con hijos correteando? ¿Una casita en la playa con una mujer a su lado? Pues bien, se ha sentado a hablar. Y lo que ha dicho, me ha dejado un poco loca. Para ser honestos, yo pensaba que Can sería de esos que sueñan con una familia súper tradicional, ¿sabéis? La típica imagen de papá protector, mamá en casa, pero va a ser que no. Lo que yo creo que está pasando es que Can se ha dado cuenta de que su vida es bastante intensa. Viajes, rodajes, la fama, eso no es fácil de compaginar. Así que según él, su familia ideal no es tanto el número de personas, sino la calidad de esas relaciones. Ha dicho algo así como que le gustaría tener una familia que le entienda, que le apoye en sus locuras. Que sea un refugio, un lugar donde pueda ser él mismo sin filtros. Y me parece súper interesante, ¿eh? Porque muchos dicen que los famosos viven en una burbuja, pero si Can habla de esto, es que algo de realidad hay. Él busca una conexión profunda, no solo un título. Lo que me llama la atención es que no ha mencionado nada específico sobre boda o hijos. Ha sido muy ambiguo en ese sentido. Él habla más de una compañera de vida, alguien con quien compartir aventuras y la tranquilidad del hogar cuando necesite recargar pilas. Muchos piensan que esto es una forma de decir que está soltero y abierto, pero yo sospecho que es más una evolución personal. Quizás ha aprendido de sus relaciones pasadas y ahora busca algo más maduro, más consciente. Además, ha dejado caer que valora mucho la independencia. Tanto la suya como la de su futura pareja. Ojo. Esto no significa que vaya a tener una relación abierta, ¿eh? Pero sí que ambas partes tengan sus propios proyectos, sus propios espacios. Nada de dependencias absolutas. Y eso para un hombre como Can, con tanta energía y tantas pasiones, tiene todo el sentido del mundo. Lo que yo veo aquí es a un Can que está en un momento de su vida en el que prioriza la autenticidad y la conexión real por encima de las convenciones. Seamos sinceros, la vida de actor es muy dura, y tener a alguien que te entienda de verdad, alguien que no te juzgue por estar en el ojo del huracán, eso es un tesoro. Él no quiere una vida de postal, quiere una vida con sustancia. Y esa sustancia, según él, se encuentra en el amor, en la comprensión y en el apoyo mutuo. No ha dado nombres, claro, eso sería demasiado fácil. Pero sí ha dejado muy claro cuál es su visión de futuro. Y me parece un mensaje bastante positivo, ¿verdad? Que el éxito no es solo estar en la cima, sino tener con quién compartirlo y en quién apoyarte. Entonces, ¿qué significa todo esto para sus fans? Pues que Can sigue siendo un enigma, pero un enigma que se está volviendo más interesante. Ya no es solo el galán de telenovela, es un hombre que piensa en el futuro, en construir algo sólido. Y eso para mí, lo hace aún más atractivo. Y ahora la pregunta del millón, la que nos deja pensando a todos. ¿Creéis que Can Yaman encontrará esa familia ideal que describe, o es solo una fantasía de lo que le gustaría?